Hay una historia espectacular, que es la historia, algo, en algún momento la mencioné, sin entrar en detalle, que tiene que ver con la publicación de Doctor Chivago, la novela, y que tiene que ver cómo se unen los siguientes tres nombres. Em, el nombre de Boris Pasternak, el escritor, el autor del Doctor Chivago. En segundo lugar, la figura de Joseph Stalin. Y en tercer lugar, la figura del editor italiano de Gian Giacomo Feltrinelli, quien será quien finalmente publique la obra. Em, Esta es una historia de intriga por todo lo alto, ¿no? Em, bueno, Doctor Chivago es una novela que fue terminada en términos de escritura en 1956. La novela se puede leer como una crítica a la Revolución Rusa. eh, y todo está basado en la historia de un alter ego de Pasternak, muy evidentemente, que va a ser Yuri Chivago. Em, la obra, en realidad, desde que terminó por parte de Pasternak de ser escrita, se postuló un montón de veces para ser aceptada por la censura, por el Comité de Censura de la Unión Soviética, para poder publicarla. Y nunca se le dio respuesta, no es que se le dijo que no, no se le dio respuesta, nunca. Desesperado, eh, Feltrinelli empieza a ver qué puede hacer y conoce a un periodista que también funcionaba de agente literario, Sergio D'Angelo, eh, que trabajaba para Radio Moscú. Y conversando con Pasternak, eh, Pasternak le pasa un manuscrito de la novela eh, y le dice, esta es la novela, esto es el doctor Chivago y puede costarle la cabeza, le dice. Como la gente era un poco más valiente que actualmente, el señor D'Angelo eh, se lo llevó y se lo pasó a Feltrinelli. En este camino se establece una comunicación entre Feltrinelli, una comunicación oficiosa y en clave, porque el correo de Pasternak estaba siendo permanentemente revisado, entre Feltrinelli y Pasternak, combinando idiomas además para poder insinuar mejor lo que se quería señalar en cada caso y evitar que para la censura fuera más fácil comprender todo. Eh, pues bien, el asunto es que la presión sobre Pasternak aumentó, ya vamos a ver cómo, y también la presión internacional. El Partido Comunista Italiano, al cual pertenecía Gian Giacomo Feltrinelli, el editor, empieza a, a recibir presiones por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética. Feltrinelli, sin embargo, nunca aceptó las presiones y le importó muy poco, estaba fascinado, estéticamente fascinado. Estuvo muy interesante con esta novela. La historia completa, en todo caso, del tema Feltrinelli en particular, con esto y con otras cosas, vale mucho la pena la biografía que hace el hijo, Carlo Feltrinelli, en Anagrama. Anagrama es ahora de propiedad de la editorial Feltrinelli. Anagrama tuvo una oferta de otra editorial mucho más grande. El dueño de Anagrama, el fundador de Anagrama, tuvo una oferta mucho más grande, una editorial más comercial. Lo rechazó y aceptó darle por un quinto del precio a Feltrinelli para que cuidara el legado literario de su editorial. Y en esa editorial se ha publicado la única versión que hay sobre la biografía de Feltrinelli, basada además en los textos que él mismo dejó, textos, no textos escritos por él, sino que textos literalmente, bueno, algunas cosas son diarios, pero textos oficiales, textos de cómo fue cada proceso, guardaba todo.
Entendía que estaba en un momento donde se estaba haciendo historia. Eh, bueno, la, ya hemos contado que se le entrega el premio Nobel, o sea, no se le entrega, declina el premio Nobel Pasternak por presión del gobierno soviético. El libro sale primero en italiano y se traduce rápidamente a varios idiomas y es un éxito loco internacional, una cosa sorprendente. Eh, y las repercusiones para Pasternak, que seguía viviendo en la Unión Soviética, fueron enormes. Difamado, marginado, anulado socialmente, eh, fue totalmente denostado y empobrecido. Eh, si bien no se le atacó directamente a él, bueno, vamos a ver qué es directamente, su estrés fue total. Y esto se debe fundamentalmente a un hecho simple. Eh, Stalin, quien llamaba por teléfono con cierta frecuencia a Pasternak, una parte importante, porque primero para tener una línea telefónica en la época, en la Unión Soviética había que tener, bueno, muchos contactos con el gobierno. Y Stalin le instala una línea telefónica cuya única explicación es que quería tenerlo a mano para poder hostilizarlo, para poder atemorizarlo. Pasternak, que era una persona eh, que había ejecutado actos de valentía, pero no era un héroe, no era ni tenía pretensiones de mártir. Era una persona respetuosa de sus propias creencias, pero intimidable e intimidado. Bueno, con Stalin, por de pronto. Eh, lo cierto es que en estas llamadas eh, se manifiestan ciertas circunstancias. Eh, Después de la detención de un poeta importante, Josip Mandelstam, Stalin llamó a Pasternak para preguntarle si había intervenido en favor de Mandelstam. Pasternak no dio una respuesta para nada clara y Stalin le cortó. Esto generó gran desasosiego, gran angustia en Pasternak. Pero más grave es el caso de la detención dos veces, no una, en Siberia, de la pareja de la amada de Pasternak. La amada no era su esposa, era su amante, Olga Ivinskaya, eh, la musa de Pasternak, presente indudablemente en la novela. Eh, la relación fue una relación muy larga, desde el año 40 hasta la muerte de Pasternak, el año 60. Eh, Primero es arrestada el año 49, mucho antes de Chivago. Eh, Apenas poco tiempo después de haber iniciado la relación con Pasternak. Fue acusada de conspiración y agente de enemigos extranjeros. Durante sus interrogatorios, las autoridades trataron de averiguar muchísimo sobre Pasternak y sus actividades. Luego fue sentenciada a 5 años de trabajos forzados y enviada a un gulag en Siberia. Su arresto, su condena, parecen obvios intentos de presionar a Pasternak. Luego va a ser liberada e inmediatamente arrestada de nuevo. Eh, Apenas se publicó Doctor Chivago, entonces fue sentenciada a otros 8 años de trabajo forzado y fue liberada cuando ya Pasternak había muerto. Esperaron igual 2 años que pasaran, se cumplió la mitad de la pena y entonces la dejaron libre. Ya no tenía importancia. Eh, el sufrimiento de Pasternak fue total y la obsesión de Stalin con este autor lo era también. De Feltrinelli seguiremos hablando en otra ocasión, porque ni se pueden imaginar lo que es eso.